Continuamos desarrollando la guía de lógica y predicados. En este video vamos a estudiar el bloque de ejercicios que tiene que ver particularmente con el cálculo de predicados. El cálculo de predicados se crea para poder expresar una mayor variedad de declaraciones matemáticas, ya que la lógica proposicional es limitada particularmente cuando el sujeto es indeterminado o cuando uno se quiere referir a todos los integrantes de un conjunto o a algunos integrantes en particular de un determinado conjunto. Entonces, particularmente, aquí tenemos la tarea de, dada esta expresión simbólica matemática, dar cuál es su equivalente en lenguaje castellano. Uno de los instrumentos que introduce el cálculo de predicados es el cuantificador universal para todo, que hace referencia a todos los elementos del universo del discurso. En este caso, como el universo del discurso son todos los estudiantes de la universidad, para todo X quiere decir para cualquier estudiante de la universidad. C de X hace referencia al predicado dado por el enunciado, X tiene una computadora, y la otra herramienta que introduce el cálculo de predicados es el cuantificador existencial existe, que hace referencia a uno o como mínimo un elemento del universo del discurso, es decir, al menos un elemento del universo del discurso. Entonces, existe Y quiere decir que existe al menos un estudiante de la universidad que cumple lo que está a continuación de los dos puntos, que es el alcance del cuantificador existencial. Entonces, sabiendo que el predicado f de x y de dos variables significa que x e y son amigos, entonces nuestra expresión matemática quiere decir que para cualquier estudiante de la universidad, ese estudiante tiene una computadora o existe un estudiante que tiene una computadora y es amigo del primero mencionado. Entonces, cualquier estudiante tiene una computadora o existe otro estudiante que tiene una computadora y es amigo del primero. Ahora, en la práctica, en la utilización del lenguaje castellano, eso no se suele expresar de la siguiente manera, sino que uno traduce la estructura expresada por los cuantificadores a la forma más común utilizada en el lenguaje. En lugar de decir para todo estudiante, el estudiante tiene una computadora o existe un estudiante que tiene una computadora y es amigo del primero, uno en realidad lo que dice es cualquier estudiante de la universidad tiene una computadora o tiene un amigo que tiene una computadora. Entonces, luego de analizar el significado y llevarlo a la forma común que lo utilizamos en lenguaje castellano, podemos poner que cualquier estudiante de la universidad sería el para todo X, tiene una computadora o, que sería esta parte, o tiene un amigo o es amigo de alguien que tiene una computadora. Entonces, esa sería una traducción de la expresión simbólica a la forma en la que la utilizamos en el lenguaje castellano. Bueno, proseguimos. Ahora vamos a estudiar el problema inverso, que es, dada una frase que está en lenguaje castellano, traducirla al lenguaje de la lógica, pero ya no nos va a alcanzar con la lógica proposicional como en el video pasado, sino que vamos a tener que utilizar el lenguaje de predicados. Entonces, tenemos la siguiente oración. Si una persona es mujer y es hija segunda, entonces es la hermana de alguien. Entonces, primero que nada tenemos que identificar el universo del discurso, que aquí está dado. El universo del discurso son
todas las personas, cualquier persona. Segundo, tenemos que identificar qué predicados vamos a necesitar para poder expresar nuestra declaración. En este caso tenemos la persona es parte del universo y tenemos un primer predicado que es ser mujer. Entonces podemos llamar M de X un predicado que significa X es mujer. Luego tenemos otro predicado que es ser hija segunda. Entonces tenemos, por ejemplo, el predicado I de X. Vamos a poner, así nos reservamos la H para hermana. Entonces vamos a llamar a este predicado S de segunda. S de X, X es hijo segundo. Y por último tenemos el predicado es la hermana de alguien. O sea, para poder decir que alguien es la hermano, tengo que referirme a otra persona. Entonces vamos a crear el predicado H de X e Y, que significa X es hermana de Y. Entonces, con esos predicados y los cuantificadores ya vistos, tenemos que traducir la oración al lenguaje del cálculo de predicados. Entonces, cuando dice, si una persona es mujer y es hija segunda, podría ser absolutamente cualquier persona del universo del discurso. Entonces decimos que eso es para todo X. Si es mujer y es hija segunda, eso lo expresamos diciendo, si cumple que es mujer X y es hija segunda X, entonces es hermana de alguien. Entonces quiere decir que, como no sabemos quién es ese alguien, pero es una persona en particular, lo identificamos con el cuantificador existencial. Quiere decir que existe una persona tal que es hermana, la primera persona que mencionamos, de ese alguien que es su hermana. Entonces, esta sería la oración dada traducida al lenguaje del cálculo de predicados. Particularmente, como en este caso, la I no afecta el antecedente de la implicación, también podríamos haber escrito para todo X existe otra persona tal que si X es mujer y es hija segunda esa persona, entonces es hermana X de Y. Esta sería otra expresión, probablemente la forma más común en que uno lo suele encontrar, que es con todos los cuantificadores anidados al principio. Bueno, continuamos. Este es un ejercicio principalmente para practicar las reglas más conocidas del cálculo de predicados. Entonces lo que me pide es, dado el predicado para todo X, para todo Y, si X es menor que Y, existe un Z tal que verifica esto, me pide escribir la negación de ese predicado y que en el resultado final no aparezca la negación lógica. Entonces lo que me pide es hacer la negación de todo esto y que en el resultado final no aparezca la negación. Entonces, primero que nada vamos a repasar lo que se llama las leyes de De Morgan para predicados. Entonces, primero que nada, vamos a particionar nuestra pantalla. Primero recordemos que la proposición para todo X, P de X en un determinado universo del discurso, significa que, como para todo significa que se cumple para todos los elementos del universo del discurso, quiere decir que P de X1 es verdadera y
P de x2 es verdadera, y lo mismo para todos los elementos del universo del discurso. Entonces, cuando uno hace la negación de para todo x, p de x, en realidad lo que está haciendo es la negación de una conjunción. Y por lo que vimos en las leyes de De Morgan, en la lógica proposicional, hacer la negación de una conjunción lo convierte en la negación de las disyunciones, es decir, esto se convierte en no p de x1 o no p de x2 o no p de xn, aplicando la ley asociativa y la ley de De Morgan repetidamente. Pero como esto es una disyunción, quiere decir que en todo el universo del discurso uno de estos es verdadero. Entonces lo que quiere decir es, cuando al menos uno del universo del discurso es verdadero, quiere decir que existe uno para el cual es verdadero. Entonces esto quiere decir que existe x tal que se cumple la negación de p de x. Entonces, mecánicamente, ¿qué es lo que ocurrió? Al negar un cuantificador universal, se convierte en un cuantificador existencial y se niega el predicado cuantificado. De modo similar, si uno hace la negación de un cuantificador existencial utilizando un procedimiento similar, llega a la conclusión que queda no existe x tal que p de x, es lo mismo que para todo x, no p de x. Es decir, si no es cierto que existe alguno que cumple la propiedad, entonces para todos la propiedad no se cumple, es decir, ninguno cumple la propiedad. Estas dos leyes, la primera y la segunda, se llaman leyes de De Morgan para el cálculo de predicados. Y como se imaginarán, va a haber que utilizarlo porque acá tenemos la negación de un cuantificador existencial, cuantificador universal. Entonces, utilizando la primera ley de De Morgan para predicados, uno puede escribir que esto es existe x y existe y, es decir, cambian los universales por existenciales y queda la negación de todo el cuerpo del predicado. Entonces, no es cierto que x menor a y implica que existe z tal que x menor que y, menor que z menor que y. Ahora, aquí lo que uno tiene es la negación de una implicación. Entonces, si recordamos las reglas que utilizábamos en la lógica proposicional, tenemos la negación de una proposición de la forma P entonces Q, pero utilizando la que se llamaba ley de implicación dentro del paréntesis, que era una equivalencia. La implicación se podía convertir en no P o Q. Y ahora, aplicando la ley de De Morgan, esto es no P y no Q, que esto es equivalente a P y no Q. Es decir, que la negación de una implicación se puede transformar por este cálculo auxiliar en el antecedente original y la negación del consecuente. Entonces, si aplicamos, volvemos al color que estábamos usando, entonces aquí lo que utilizamos fue, ya la tenemos numerada, así no escribimos tanto. Entonces, en el primer paso utilizamos la regla número 1 y ahora en este segundo paso, utilizando el cálculo auxiliar hecho en asterisco, esto se puede escribir como existe x y existe y tal que. En este caso, comparándolo con lo que tenemos desarrollado en el cálculo auxiliar, este sería P y todo esto sería Q, así que queda, por lo que vemos al final del cálculo auxiliar, el antecedente, es decir, x menor a y, y la negación del consecuente, que es existe z, tal que x es menor que z y es menor que y.
Bueno, y ahora aquí no hay que hacer nada porque ya la negación no aparece y nos falta negar esto. Como es la negación de un existencial, es lo que tenemos en la regla 2, entonces si aplicamos la regla 2 de De Morgan para predicados, resulta en existe X y existe Y, tal que X es menor que Y, y el existe cambia por para todo Z, vamos a escribirlo prolijo, y para todo Z, no es cierto que X es menor que Z y es menor que Y. Entonces ahora nos queda solamente tratar con esta negación. Ahora vamos a recurrir a un concepto de números, de conjuntos numéricos, que es el siguiente. Decir que X es menor que Z y Z es menor que Y es en realidad una forma de notación abreviada de matemáticas para decir que X es menor que Z y al mismo tiempo Z es menor que Y. Entonces en realidad cuando uno tiene la negación de todo esto, lo que tiene es la negación de todo esto, y como eso es una conjunción, uno puede decir que no es cierto que X es menor que Z, o por De Morgan, o no es cierto que Z es menor que Y. Entonces, utilizando este cálculo auxiliar, vamos a llamarle asterisco asterisco dos veces, entonces utilizando ese cálculo auxiliar uno puede reescribir esto como por asterisco asterisco existe X y existe Y tal que X es menor que Y y para todo Z no es cierto que X es menor que Z o no es cierto que Z es menor que Y. Pero ahora como estamos trabajando con números, decir que no es, o sea, dados dos números pueden ocurrir tres cosas: que X sea menor que Z, o que X sea igual a Z, o que X sea mayor a Z. Entonces, si no es cierto que X es menor que Z, debe ocurrir alguna de estas dos. Y la manera resumida de escribir en notación matemática esas dos, es decir, que si un número no es menor que otro, entonces es mayor o igual que él. Entonces, utilizando ese dato, termina resultando que existe X y existe Y, tal que X es menor que Y, y para todo Z, X es mayor o igual que Z, o Z es mayor o igual que Y. Y ahí hemos reescrito la negación del predicado original sin que en el resultado final aparezca la negación lógica, utilizando reglas de predicados y las reglas de la lógica proposicional que ya conocíamos. Bueno, y ahora pasamos a la aplicación principal de esto, que es, así como realizamos la demostración de validez de razonamientos en la lógica proposicional, también es necesario en muchos casos realizar las demostraciones formales de razonamientos dentro del cálculo de predicados. Entonces nos dan el siguiente razonamiento: cualquier persona que estudia música en esta clase tiene un instrumento musical. Cualquiera que tiene un instrumento musical puede intentar interpretar una melodía y modificar una partitura. José, que estudia música en esta clase, y luego José puede interpretar una melodía o modificar una partitura. Entonces pide traducir al lenguaje de la lógica, identificar el universo del discurso, nombrar los predicados intervinientes y demostrar la validez con una demostración formal.
Bueno, lo primero que hay que hacer en este tipo de razonamientos es identificar el universo del discurso, que en este caso es todas las personas, ¿sí? Luego tenemos que identificar los predicados que intervienen. Entonces tenemos personas que estudian en esta clase. Entonces, el primer predicado puede ser P de X. X estudia música en esta clase. Luego tenemos, tiene un instrumento musical. Q de X, X tiene un instrumento musical. Luego tenemos cualquiera que tiene un instrumento musical, ese predicado ya lo pusimos, puede intentar interpretar una melodía y modificar una partitura. Esos son en realidad dos nuevos predicados, porque si uno se fija posteriormente en el razonamiento, aquí aparecen conectados con un no, con lo cual si aquí también hubiese sido un i, interpretar una melodía y modificar una partitura podría ser un único predicado, pero como aquí está conectado con un no, son evidentemente dos distintos, así que uno es R de X, X interpreta una melodía, y S de X, X modifica una partitura. Entonces, ya estamos en condiciones de intentar plantear la forma de nuestro razonamiento. Entonces, la primera proposición dice, para todo X, cualquier persona que estudia música en esta clase tiene un instrumento musical. Cualquier persona hace referencia a que puede ser cualquier persona del universo, entonces por eso es para todo X. Cualquier persona del universo que estudia música en esta clase tiene un instrumento musical. Entonces uno podría pensar que eso es P de X estudia música en esta clase y Q de X tiene un instrumento musical, pero como dice que cualquier persona que estudia música en esta clase tiene un instrumento, uno puede ya sacar como conclusión que si sabe que si estudia en esta clase, como consecuencia tiene un instrumento musical, entonces en realidad, si bien esto parece un i, como está cuantificado para todo, en realidad es una implicación. Entonces, cualquier persona que estudia música en esta clase, P de X implica que esa persona tiene un instrumento musical. Pasamos a la segunda premisa. Cualquiera que tiene un instrumento musical puede intentar interpretar una melodía y modificar una partitura. Como dice nuevamente cualquiera, es para todo integrante del universo del discurso. Cualquiera que tiene un instrumento musical, es decir, si se cumple Q de X, entonces estoy seguro que puede interpretar una melodía y modificar una partitura. Entonces, Q de X implica que R de X puede interpretar una melodía y S de X puede modificar una partitura. La tercera premisa dice, esto es algo nuevo, José estudia música en esta clase. Estudiar música en esta clase ya es el predicado P de X. Para poder utilizar las reglas que ya conocíamos, que utilizamos en el video anterior para hacer demostraciones, esas son reglas válidas para lógica proposicional. Para poder obtener una oración a la cual son aplicables esas reglas, uno tiene que asignarle a los predicados valores de verdad. Una manera de asignarle valores de verdad es a través de los cuantificadores, y otra manera de asignar valores de verdad es asignarle un valor del universo del discurso a un determinado predicado. Entonces, particularmente, como José es una persona,
se le puede aplicar cualquiera de estos predicados y particularmente para decir que José estudia música en esta clase, uno lo que diría es como José estudia música en esta clase es P de José. Entonces acá tenemos P de José. Entonces esa es la manera de decir con estos predicados que José estudia música en esta clase. Y luego ya viene la conclusión, que en este caso es, por lo tanto, luego dice, luego José puede intentar interpretar una melodía o modificar una partitura. José interpreta una melodía, sería R de José, o modificar una partitura, que es S de José. Entonces, esta es la estructura de nuestro razonamiento y esto es lo que debemos demostrar. Antes de pasar a la demostración en sí, hacemos un breve recordatorio. Para poder pasar de cosas que están cuantificadas a elementos de lógica proposicional para poder aplicarle las reglas, se utilizan las reglas de generalización y especificación universal y existencial. Son 4 reglas que se llaman reglas de inferencia para predicados. La primera de ellas dice que si la proposición para todo x, P de x, es siempre verdadera y A es un elemento del universo del discurso, entonces uno puede concluir que P de A es verdadera. Es decir, si yo sé que algo se cumple para todas las personas de un determinado grupo y esta es una persona de ese grupo, sé que para esa persona se cumple. Esto se llama especificación o instanciación universal. Luego también yo podría tener la proposición existe x tal que P de x. Es decir, digo que existe al menos una persona que cumple una determinada propiedad. Y si A es una de las personas que la cumple, entonces yo puedo decir que P de A es verdadero. Esto se llama especificación existencial. Y luego también yo puedo pasar de lógica proposicional a cálculo de predicados. Si yo sé que P de A es verdadera y A es un elemento genérico, entonces yo puedo concluir que, es decir, si yo probé que un elemento A determinado es mayor que 15 y lo probé con un elemento genérico cualquiera, yo puedo decir que todos los elementos de ese tipo son mayores que 15. Entonces, de ahí puedo concluir que para todos los elementos mayores que 15 se cumple una determinada propiedad. Esto se llama generalización universal, porque es con el cuantificador universal. Y por último, como se imaginarán, existe que si P de A es una proposición verdadera y A es un elemento determinado, entonces yo no lo puedo decir que se cumple para todos los elementos, pero sí puedo decir que al menos existe uno que lo cumple, y esto se llama generalización existencial. Generalmente se abrevian de la siguiente manera: especificación universal, especificación existencial, generalización universal y generalización existencial, que es la manera en que las vamos a abreviar en nuestras demostraciones. Bueno, y ahora sí ya estamos en condiciones de, aprendido eso, de hacer nuestra demostración. Entonces, nuestro razonamiento como primer punto tiene 3 hipótesis. Para todo x, P de x implica Q de x. Esa es una hipótesis. 2. Para todo x, Q de x implica P de x, R de x y S de x. Esa es una hipótesis. Y
la tercera es que P de José es verdadera. Entonces, esa es nuestra tercera hipótesis. Ahora tenemos que obtener la conclusión a partir de esto, R de José o S de José. Primero que nada, como vamos a tener que trabajar con las reglas ya conocidas de la lógica proposicional, con las dos primeras proposiciones aún no podemos trabajar porque son predicados, pero utilizando estas reglas lo podemos hacer fácilmente. Como José es una persona, y la primera regla se cumple para todas las personas, particularmente se cumple para José. Entonces, nosotros podemos decir que P de José implica Q de José es verdadera porque José es una persona y la primera regla se cumple para todas las personas. Eso se llama especificación universal, que es cuando algo se cumple para todos, se lo aplico a un elemento determinado. Y de la misma manera, como la segunda regla se cumple para todos, también se cumple para José. Podemos decir que Q de José implica R de José y S de José. Esto es especificación universal en 1 y esto es especificación universal en 2. Ahora, una vez que tomaron el valor de José, ya es una proposición que yo puedo decir si es verdadera o falsa, entonces paso a hacer algo de lógica proposicional. Entonces, con las que van de la 3 a la 5 podemos trabajar con las reglas de la tablita que utilizamos en los videos anteriores. Entonces ahora procedemos con las reglas de siempre, tipo modus ponens, modus tollens, silogismo disyuntivo, silogismo hipotético, etc. Entonces, particularmente, podemos decir lo siguiente. Como P de José implica Q de José y Q de José implica esto, se puede utilizar la regla que se llama silogismo disyuntivo para decir que P de José, entonces R de José y S de José. Entonces lo que utilizamos fue silogismo, eso se llama silogismo hipotético en 4 y 5. Y ahora, como sé que P de José implica todo esto y tengo el antecedente, eso era lo que se llamaba modus ponens. Entonces puedo concluir que es cierto R de José y es cierto S de José, aplicando modus ponens en 3 y 6. Y ahora yo en realidad las tengo conectadas por un hilo. La manera de lograr que aparezcan conectadas por uno es la siguiente. Primero simplifico y me quedo con R de José, esa es la regla de simplificación ya vista. Esto es simplificación en 7. Y por último existe una regla que creo que todavía no la hemos usado, que se llama regla de adición. Es una implicación lógica, la tienen en la parte derecha de la tabla y dice que si P es verdadero, también es verdadero P o cualquier cosa. O sea que para que una disyunción sea verdadera, con que solamente uno sea verdadero me alcanza. Entonces si P es verdadero, P o cualquier cosa también va a ser verdadero. Entonces particularmente este P podría ser R de José y me interesaría que en este caso Q puede ser cualquier cosa, yo la voy a tomar como que es S de José. Entonces utilizando esa regla de que se llama adición, vamos a decir que es cierto que R de José o S de José. Es decir, yo con el O podría haber agregado cualquier cosa, agregué S de José porque me conviene. Esto es adición en 8 y hemos llegado a lo que queríamos probar. Entonces el razonamiento es verdadero.